Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a la primera actividad del Centro Cultural de España en La Paz, abierta este 2026. Esperamos que tenerlos en las diferentes actividades que tenemos a lo largo del año. Bueno, esta noche estamos muy contentas porque estamos inaugurando nuestra programación con un conversatorio que se llama Investigadoras de la Lectura, que reúne a 2 equipos de investigaciones que han sido sobre la lectura, que han sido coordinadas y guiadas por Virginia Ayllón. Entonces yo no voy a quitarles más espacio, pero sí como agradecer que siempre se piensa en el Centro Cultural como un espacio para difundir investigaciones, como un espacio aliado para trabajar en torno a la cultura y a la literatura también, y agradecerles a ustedes que vengan al Centro Cultural. Entonces le paso la palabra a Vicky. Muchas gracias, Denise. Saludos a todos, a todas que han venido a acompañarnos esta noche. Y antes de comenzar este conversatorio, quisiera decir un poco los antecedentes de por qué estamos aquí reunidas 8 personas, 7 que ven aquí, 9, y 2 que están en línea. Luego vamos a explicar por qué. Bueno, yo soy bibliotecaria, esa es mi profesión, y soy también escritora, eso quiere decir que soy lectora. Y sea por esa deficiencia profesional, he estudiado mucho todos los aspectos que tienen que ver con el libro. Es decir, he estudiado la industria editorial, he sido, por supuesto, soy editora, he estudiado las ediciones que se llaman independientes, ahora que todo se ha vuelto independiente, ¿no? Pero he acompañado experiencias editoriales independientes como la Hierba Mala Cartonera, que está de cumpleaños ahora, ¿no? Es nuestro gran orgullo tener la tercera Hierba Mala Cartonera o la tercera editorial cartonera del mundo. Por supuesto que también he producido fanzines y todo esto, pero también me he acercado, por supuesto, a la escritura, y no solamente desde la crítica literaria, sino también a la vida de las escritoras, a su obra, y ha sido para mí un gusto trabajar sobre las escritoras. Y yo daba por sentado el hecho de que la lectura era un tema de preocupación de la sociedad. Pero luego me di cuenta de que no hay estudios sobre la lectura en la sociedad boliviana. Eso que estoy diciendo, algunos pueden cuestionar y decir mentira, los profesores hacen, los directores hacen, los clubes del libro hacen. Ese es un ámbito de la lectura que se llama el de la promoción de la lectura, que como vamos a ver después, estas investigadoras han logrado determinar de qué gran mito de la modernidad viene esto de la lectura como como uno de los símbolos de la modernidad, ¿no? Y por supuesto, entonces dije, no, hay que estudiar la lectura, nadie la ha estudiado. Y a mí me gustan mucho las actividades que se dirían colaborativas. Y a la primera que empecé a desafiar, ese grupo de investigadoras que están ustedes viendo, dijeron, sí, le metemos. Y eso fue maravilloso. En eso también contamos con el apoyo de 2 instituciones, la Universidad Mayor de San Andrés, a través del Instituto de Investigaciones Sociológicas, que nos financió el año pasado una investigación sobre qué y cómo están leyendo los estudiantes universitarios de la UMSA y la UPEA. Y tenemos aquí a 2 de las investigadoras, ¿no es cierto?, que son Rebeca, auxiliar de investigación, ella es egresada de la carrera de Sociología, y también Mercedes, ¿no?, que ha participado en la investigación. Son 2 sociólogas y junto con Rebeca nos hemos acercado a este mundo que no conocíamos, pero que ha sido realmente maravilloso por lo desconocido. Peor aún porque se cree que es muy conocido. Y el otro grupo de investigación ha sido el de investigación sobre el perfil de la lectora en Bolivia. Ahí sí ha sido más, digamos, nuestras intuiciones venían de saber que las escritoras, las mujeres que escriben, son casi por defecto
olvidadas desde que escriben. Es como que escriben para el olvido. Y esto es lo que estas estudiosas, ellas son críticas literarias, son poetas, son cuentistas, con formación académica, estuvieron dispuestas a acompañar esto y ellas han hecho esta investigación. Me estoy refiriendo a Fernanda Verde Soto, a Camila Perales, a Montserrat, a Daniela y dos que están aquí. Por una parte está Joan, que ahora vive en Nueva York, que está haciendo un curso precisamente de escritura creativa y ella misma dando clases en la Universidad de Nueva York, y Mari Carmen, que está haciendo su doctorado en cine en una universidad de Escocia. Ellas han participado y estas dos investigaciones ya se han concluido. Por supuesto que no hay investigación concluida, siempre queremos hacer más, pero los resultados que han encontrado estas investigadoras y que luego hemos reflexionado, hemos puesto estos resultados a la luz de las teorías, pues tampoco sabíamos si había o no teorías, hemos tenido que buscar teorías sobre la lectura que vayan más allá de lo pedagógico, que vayan más allá de la literatura linda, el libro es el amigo del niño, la escuela es, ¿cómo es los otros mitos? Profesor es la segunda madre, la escuela es la segunda casa. Mitos, como todo mito, no son reflexiones, son mitos, como también el mito, los jóvenes no leen, cada vez se lee menos, ya nadie lee, antes se leía más. Eso es lo que nos hemos puesto a querer comprobar en ambos casos. Lo que vamos a hacer ahora, porque les cuento que los resultados oficiales de estas dos investigaciones van a ser recién presentados institucionalmente. En el caso de la UNSA, más o menos están pensados para marzo y abril de presentar los resultados de la investigación, tanto en la UNSA como en la UPEA. Pero además, va a ser hemos estado hablando con Rebeca de eso, porque la investigación se ha hecho con estudiantes de dos carreras, dos disciplinas, campos disciplinarios muy distintos. Por una parte, estudiantes de la carrera de Sociología de la UNSA y la UPEA, y estudiantes de las carreras de Física de la UNSA y de la UPEA. Y como vamos a ver a continuación, lo que han hecho las investigadoras de la lectora en Bolivia es múltiple y diverso hasta más allá de lo que puedo relatar en este momento. De tal manera que los informes oficiales se van a presentar en ese tiempo, porque también estamos tentando a las instituciones que publiquen pues, los resultados de estas investigaciones. Pero tampoco podemos dejar de anunciar lo que son estas investigaciones. Sin spoilearnos a nosotras mismas, sí queremos entregar algunos elementos para que motive también a conocer más de esta investigación. Por lo que ahora vamos a hacer es hablar con ellas, yo me voy a permitir moderar esto en relación a la experiencia que han tenido, que nos den algún pequeño resultado de su investigación, pero sobre todo la experiencia, porque es novedosa esta investigación. Ellas son todas investigadoras que se han especializado durante un año en ser investigadoras de lectura, de lectores y lectoras. Pero también les voy a pedir que nos comenten algunos elementos metodológicos, siendo investigaciones, la de la universidad completamente académica, completamente científica, la de las mujeres en el ámbito de la gestión cultural, que no es totalmente académica, incluye otros elementos, pero no significa que también no se han tomado, y ellas van a explicar cómo han hecho, los mecanismos, ¿no? Las técnicas para que sea una investigación válida, ¿no? Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es empezar a dar la palabra porque pues ellas son las protagonistas. Voy a comenzar por aquí. Entonces, primero le voy a preguntar a la Camila Perales. Ella ha hecho investigación con dos tipos de lectoras jóvenes, totalmente, posiblemente desconocidas para muchos de los que estamos aquí o los que van a ver esto después en el YouTube. Ella ha investigado a las lectoras góticas, las chicas del gótico, y también las chicas del K-pop,
que diríamos, no, no leen, esas están en no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, se ha acercado a estas fandoms, ¿no? Y ¿cómo ha sido tu acercamiento a ellas, Camila? Bueno, en una versión anterior de otro conversatorio compartí un poco de la experiencia con las góticas, entonces en esta ocasión voy a hablarles un poco de las K-poperas. En mi caso trabajé con una informante clave, que sería una compañera de la universidad que se llama Carmen Andrade, que de hecho en todo mi paso por la universidad yo nunca conversaba con ella, ¿no? Pero tenía toda su pinta, así su look de K-popera y no sé, por timidez y demás, nunca llegamos a interactuar mucho, ¿no? Pero en esta ocasión con la investigación la contacté porque me pareció clave que reunía un poco este mundo del K-pop y aparte se estaba especializando en literatura, ¿no? Entonces, ya conversando con ella fue muy interesante descubrir que existía como todo un submundo dentro de la propia carrera de literatura, donde algunas compañeras compartían sus lecturas más así de fanfics, o que el fanfic es un tipo de literatura que está como menospreciada, ¿no? Porque son textos que pueden ser en base de casi cualquier cosa que puedan imaginar, pueden ser películas, videojuegos, series, bandas, etcétera, digamos, y una inventa historias, digamos, ¿no? Entonces, incluso hay fanfics, no sé, de Lara y Paz. Entonces, hay todo tipo de fanfics, ¿no? Sobre todo tipo de personajes. Entonces, yo no sabía que estas compañeras, como es una literatura menospreciada académicamente, compartían en los pasillos sobre esto, ¿no? Entonces, era muy interesante descubrir que no solo leían, sino que también escribían. Y en el caso de Carmen, me contó que tenía algunos textos que habían tenido como 20,000 visualizaciones, con comentarios y demás, ¿no? En plataformas como Wattpad, ¿no? Que es ya más un circuito digital y que uno publica de forma anónima ahí, ¿no? Y ahora lo que quería comentar, que no, como que un poco para que se animen les dé curiosidad la investigación y hacer esto un poco más espontáneo, es que una vez me vi con una amiga que estudió medicina, que es algo muy distinto, digamos, a todo esto, y le contaba de mi vida y le conté, he estado trabajando en esto, ¿no? Y esta amiga, seremos amigas más de 12 años, ¿no? Y me dice, tengo un secreto que confesarte. Yo también soy lectora de fanfic, así, desde que nos conocemos, pero porque hay un estigma, ¿no? Y en mi ensayo hablo un poco de eso, de este estigma y por qué hay estos prejuicios a este tipo de literatura y un poco ahondando en la historia que tiene el fanfic, porque uno creería que esto es como muy actual, tal vez, pero no, o sea, hay mujeres que leen y escriben fanfic desde los 70s, ¿no? Podría decirse que hay como una suerte de tradición incluso. Entonces me empezó a hablar y me empezó a contar de AO3, que es Archive of Our Own, que significa como un archivo propio nuestro, de nosotros, donde mucha gente sube sus como textos y también se lee y me parece que ya planteaba como otra forma también de vínculo con la lectura que sobrepasa al libro, ¿no? Porque puedes comentar y hay más interacción con otras personas y tienen todo un sistema de etiquetas en el que también pueden identificar cómo es la lectura. Por ejemplo, un día que quieres buscar algo que sea reconfortante porque has tenido un día difícil, entonces tienen algunas etiquetas que ya te señalan que es un texto que te va a reconfortar, ¿no? O estás buscando algo que te haga reír, o estás buscando otro tipo de cosas, como hay una etiqueta que se llama Dead Dove, que sería como paloma muerta, que es que va a tocar temas muy tabú o que pueden ser como muy controversiales socialmente. Entonces es como una advertencia también como lector, tal vez te interesa o tal vez es algo que puede ofenderte, ¿no? Súper. Bueno, una de las cosas que deja entrever, Camila, es que en los dos equipos hemos trabajado también la teoría y la historia de la lectura. En el caso de las mujeres, hemos visto también cómo en la historia la prohibición
de leer para las mujeres ha sido permanente, o de decirles qué cosas tienen que leer, qué es bueno que lean y qué no. Por lo tanto, la lectura siempre se ha planteado en el caso de las mujeres como un espacio de libertad, ¿no? Pero ahí también hay una jerarquización de los textos, es decir, se considera lector, algo que repito estos días mucho, a quien lee el último premio Nobel de literatura, pero no se considera lector a quien lee el último libro de física o a quien lee la Biblia, ¿no? Entonces hemos empezado también a ver lectoras fuera de eso, lectores también fuera de eso, y ahora le voy a pedir a Daniela que se ha acercado a 2 clubes del libro aquí en La Paz. Por una parte, un club del libro de niñas, y por otra parte, un club del libro de edad adulta, viejitas como yo, de 70 años. Y entonces, ¿en qué se relacionan estas 2 edades con la lectura, Daniela? ¿En qué se separan? Por favor, contanos. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante trabajar con estos 2 grupos tan dispares en apariencia, pero que comparten tantas características cuando ya nos ponemos a analizar cómo leen o para qué leen. Bueno, estos grupos eran 2 clubes, un club de lectura con las mujeres adultas mayores, un club muy tradicional que se reúne una vez al mes para discutir un libro, y el club con las guaguitas era más bien un club de lectura y escritura. Entonces, los niños y las niñas venían a leer, pero también a escribir y producir su propio texto, un fanzine. Y en un principio, les pregunté sobre sus gustos, sus afinidades a ambos grupos, ¿no? Y en lo que más han coincidido, aunque parezca extraño, es en el para qué leen, ¿no? Ambos grupos leen un poco para estar en la realidad, para conocer la realidad del mundo real. Y no porque lean libros realistas o de historia necesariamente. En el caso de las guaguas, van a leer para conocer el mundo, ¿no? Otros mundos también. En este momento en el que ellos están desarrollando su propia visión de cómo son las cosas, leen para conocer esas visiones de mundo que el libro les puede dotar. Así el libro sea fantasía, horror, que son las preferencias, digamos, que más tienden a leer, el libro les ayuda a comprender algo fuera de ellos mismos, ¿no? Como a salir un poco de esa pequeña burbuja en la que ponemos a las guaguitas mientras están creciendo y se están desarrollando. Y por otro lado, las adultas mayores también leen para conectarse con la realidad, pero en el caso de ellas es para mantenerse conectadas, ¿no? Con esas realidades con las que tal vez ya no tienen contacto. Entonces comentan que leen, por ejemplo, para estar vigentes en el lenguaje tecnológico, para saber las tendencias y conocer, digamos, los lenguajes, sobre todo de la juventud, que a veces para ellas es tan complicado de conocer fuera de sus ámbitos familiares, ¿no? Entonces, para los niños o para las niñas también, la lectura les acerca a una realidad que no conocen, y a las adultas mayores las acerca a la realidad que aún no han podido conocer, pero que están intentando, digamos, mantenerse conectadas con ellas. Y lo que me ha parecido más importante que tienen en común estos 2 grupos es la expresión de sus propias ideas y sentimientos a través de la lectura, ¿no? La lectura, al compartirse en un club, se convierte también en un espacio de conversación, una comunidad, un lugar de confianza donde uno puede expresar a través de las emociones de un personaje o a través de la situación de un libro, las propias emociones y las propias situaciones. Y yo creo que eso también lleva a que estos grupos sean tan unidos, digamos, ¿no? Porque comparten también esa intimidad. A pesar de que la lectura pareciera que puede ser solitaria, ellas han conseguido que sea comunitaria. Muchas gracias, Daniela. Una cosa que también relacionaba estas 2 investigaciones cuando investigábamos a las mujeres universitarias, y también tanto tú como la Mon se encontraron cómo la lectura forma casi parte de los deberes de género de las mujeres, o sea, eso de que hay que leer a los niños, hay que enseñarles a leer, hay que acompañarles a los niños, a los ancianos, forma parte de las tareas de cuidado, algo que se practica, pero no siempre se dice. Y hay traumas también de eso. Mi mamá no me leía cuentos cuando yo era niño, así, porque se espera que las mamás lean cuentos de
de noche, posiblemente sea una práctica occidental, yo no sé, pero pues se ha sentado, así ya es digamos, parte de las obligaciones de las mujeres, que obviamente, como toda obligación, las hacemos con gusto también, ¿no? Bueno, a ver, Fernanda, ¿no? Ha investigado a dos grupos, un grupo muy diverso de 5 escritoras de Sucre, pero también has conversado con la Coya Reina porque queríamos acercarnos a cómo lee una ensayista del Alto, ¿no? Cómo llega a ser ensayista y entonces qué relación también hay con estas escritoras que tú lo que afirmas es que de lectoras se vuelven escritoras, que es un poco el objetivo de ese club de niñas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es esta relación entre lectura y escritura de estas 5 escritoras de Sucre? Perdón, mi chanchullo. Perdón, te voy a molestar el cable. Ahí está. Gracias. A ver, sí, ha sido bien bonito, ¿no? Porque justamente nos hemos encontrado con un grupo ahí en Sucre, ahí en su territorio de estas escritoras, y también en Sucre fue, pero ella estaba de visita, me encontré con Cuya Reina. Y lo interesante de esto, o sea, donde se ha unificado todo es porque se trataba de la lectora que escribe, ¿no? ¿Qué pasa justamente con las lecturas de estas escritoras? En un principio uno puede decir, ay, es que bueno, uno encuentra influencia, encuentra inspiración en la lectura, odio esa palabra, pero la inspiración la detesto, ¿sí? Pero uno piensa, es lo primero que viene, ¿no? Pero ¿qué es lo que realmente existe dentro de estas lecturas, ¿no? Y claro, ahí yo en primer lugar, viendo todo el análisis, me di cuenta de dos cosas, ¿no? Claro, el grupo de las sucrenses eran escritoras o de poesía o de ficción, ¿no? Y Cuya es una escritora de no ficción, ¿no? Es ensayista, es cronista. Entonces creo que por ahí empecé, digamos, y me pareció algo bien interesante de ver, ¿no? A ver, porque justamente ellas reconocían dentro de su propia lectura, se reconocían a sí mismas, como que claro, no era esta cuestión de la inspiración que me viene de mis influencias, sino una forma de reconocerse a sí mismas, ¿no? No solamente conocer el mundo, sino reconocerse a sí mismas, ¿no? Cómo se encontraban ellas en estos personajes de ficción, ¿no? Y claro, ahí lo interesante, por ejemplo, fue con la Cuya, con Cuya Reina, preguntarle, ¿no? Siendo ella escritora de no ficción, cómo ella encontraba dentro de la ficción una forma de comprender el mundo de estas anécdotas o de la memoria que ella tenía. Y ella lo que me respondió fue algo bien bonito, que era que me decía, yo no me acuerdo pues de todo, ¿no? Y claro, yo necesito recurrir mucho a la ficción para poder, no inventarme, ¿no? Pero sino para poder estimular mi memoria. Y eso ha sido algo bien interesante, ¿no? Que dentro de la ficción, y ahí, y yo insisto, yo me acerco mucho a esto del materialismo filosófico, que la ficción es parte de la realidad, ¿no? Es una capa más de la realidad. Todavía hay este imaginario de que la ficción es mentira, de que la ficción, pero si bien la ficción no tiene esta capacidad de operar sobre la realidad, es una capa más de la realidad. Y cómo ellas me han ido contestando, me ha hecho confirmar un poquito también esto, ¿no? De la ficción es una forma de comprenderse, ¿no? En primer lugar, de reconocer el mundo, pero de reconocerse a sí mismas, ¿no? Y de encontrar nuevas formas de comprender lo que leían, ¿no? Y ahí lo interesante es de que esta forma de reconocerse dentro de la ficción era también justamente no solamente dentro de lo personal, sino también reconocerse a ellas mismas como escritoras, ¿no? Y esto ha sido bien interesante porque ahí justamente se han ido abriendo varias ramas, ¿no? Como escritoras de poesía, por un lado. Y por otro lado, Cuya, como escritoras de poesía, por un lado, ahí estoy hablando de Daniela Peterito, ahí estoy hablando de Sara Moscoso, como escritoras también de ficción, ahí está Amparo Silva, ahí está Maricruz Salles, y como escritoras de no ficción, como es Cuya Reina, ¿no? Y aquí lo interesante es que, y con esto voy un poco, se conecta mucho con lo que ustedes estaban diciendo, Cuya Reina como y ella, esta es una cita de ella, no es mía, ¿no? Pero que ella me decía yo soy una escritora de Facebook. Y eso me pareció súper lindo porque, claro,
escritora de Facebook, claro. Y claro, y Facebook es un espacio de escritura. Así mi sobrino súper joven así me dice, yo no uso Facebook porque es mucho texto, por ejemplo, ¿no? Y por eso Facebook es de viejos, ¿no? Porque es mucho texto. Pero claro, y es cierto, o sea, es cierto todo eso. Pero claro, y a mí me gusta Facebook justamente por eso, porque es mucho texto, ¿no? Y claro, y ahí lo interesante es esto de las lecturas de Facebook y en redes sociales, son lecturas también, ¿no? Y claro, y ahí ella me decía, y esto es bien interesante, de cómo a partir de lo que va leyendo post de Liliana Colanzi, de Rodrigo Urquiola, qué sé yo, ¿no? Ella va también alimentando su propia escritura. Porque claro, donde ella más produce y más publica es ahí en las redes y donde más la leen, ¿no? Claro. Entonces creo que eso me pareció bien importante para profundizar y ampliar todo esto, ¿no? Para ampliar sobre todo lo que son las redes, ¿no? No solamente las redes sociales en lo digital, pero sino las redes de lectura. Y que creo que eso es algo que justamente querían ir expandiendo. Y solo quiero terminar con una cita, por favor, que es esta, que la puse ahí en mi ensayo, porque aquí estamos vendiendo el charque, ¿no? Entonces así para que se antojen. De leer la idea, una cita que también en la anterior versión de este conversatorio como que llamó mucho la atención, pero esta cita de Joanna Thomas Carr que dice que las mujeres leen para comprenderse a sí mismas y que los hombres leen para escaparse de sí mismos. Y eso ahí es una cita que le sigo dando vueltas, porque claro, en todas las respuestas que me han dado era eso, no era comprenderse a sí mismas, no era una forma de escape, ¿no? Sino realmente de comprensión y de resignificación. Gracias, perdón. Ay, muchas gracias, Fernanda. Me ha hecho mucho recuerdo lo que dice a nuestros, hemos tenido como 4 debates teóricos, 4, ¿no? Donde hemos analizado varias teorías de la lectura feminista. Hemos comenzado ahí con aquellas 2 que nos presentaba el Cachín en su libro y hemos continuado con otras. Muy interesantes las reflexiones feministas. Por ejemplo, ¿por qué a las mujeres les gusta leer la novela rosa? ¿No? Toda una reflexión, una de ellas decía, por ejemplo, porque ahí encuentran lo que el patriarcado les prometió y no les dio, un marido fiel, un buen padre, uno que es amante. Entonces, claro, cuando ves eso en las telenovelas o lees eso en los libros, ¡ay, qué lindo! Así tenía que ser, más o menos, ¿no? Entonces, y son explicaciones que vienen de estudiosas, ¿no? De la lectura. Luego está también mucho de crítica sobre la lectura fragmentaria. Hace poquito estuve hablando con el Edmundo Paz Oldán y en la presentación de Río Fugitivo en la edición del Bicentenario, y él me comentaba algo que yo dije, ay, voy a repetir eso en estos coloquios, porque decía, pues hubo un encuentro con estudiantes del colegio Ayacucho, y entonces que habían leído Río Fugitivo, y me dices que no sabes cómo valoro en esta época en que la lectura es fragmentaria, que alguien se anime a leer libros largos, ¿no? Entonces, yo dije, pues, uno a veces, los mitos de que por el internet, por las redes, ya los chicos no leen, no sé qué, pues parece no ser tan cierto como vamos a seguir viendo. A ver, ahora quiero invitar a una poeta, ella es Joan, es la Joan que está en Nueva York, en ese frío, mamita, y ella ha hecho una investigación muy, muy linda. Joan, ¿estás conmigo? Sí, aquí estoy. Muy bien. Entonces ella ha hecho una investigación con 2 lectoras muy disímiles, pero es impresionante cómo ella ha encontrado nexos. Por una parte, ella ha investigado, ha conversado con una lectora dirigente de una de las etnias de la Amazonía, y por otra parte con una joven productora de fanzines, que se define como productora de fanzines, pero hace otras cosas más, o sea, 2 mujeres lectoras que están fuera de todo lo que consideraríamos como lectora. Entonces yo quiero ahora darte la palabra, Joan, para que nos compartas un poco tu experiencia. Ok, buenas noches. Oh, sí, es allá noches, ¿verdad? Pues nada, lo que les quiero contar de esta investigación, o sea que me han llamado mucho la atención, de cómo tenía similitudes, que es como que una cosa que ha empezado a salir en la investigación fue, bueno, a mí me tocó investigar las lectoras de la Amazonía y de fanzine, ¿no?
de Cochabamba, en Ribera Alta y en Cochabamba. Y una de las cosas que ha ido saliendo en la investigación es que la pregunta para hacer esta investigación, o sea, o las preguntas que para hacer esta investigación tenían que ser mucho más quizás primigenias, digamos que a veces preguntaba cómo leen, ¿no? O para qué y todo eso, sino que también hemos tenido, digamos, que retroceder hasta la pregunta, ¿qué es leer para para estas lectoras? Porque la investigación de literatura o de lectura tradicional, ¿no? Generalmente gira sobre o el objeto libro o la materialidad del lenguaje o las personas. Pero creo que en este caso, cuando estaba investigando a estas dos lectoras, más que girar sobre una materialidad específica, ¿no? Que son las letras, los libros, sentía que la relación con la literatura no estaba girando tanto en torno a objetos, sino un poco más como a relaciones y escucha. Entonces, una de las lectoras que entrevisté, por ejemplo, la de Francine, me dijo que lo que ella buscaba leer era la historia de sus abuelos, ¿no? De su familia que es de Pocona, y que es en Cochabamba, es un pueblo en Cochabamba, pero que en este pueblo no existían los registros escritos. Entonces, ¿cómo podía ella leer algo que no fuese escrito? Entonces, tendríamos que haber quizás cambiado la pregunta de qué es escritura, qué es lectura, ¿no? Entonces, porque ella empezó a decir en las entrevistas que donde ella encontraba qué leer era como en las técnicas que utilizaban sus abuelos para sembrar en su huerta, y así podía rastrear de dónde venía su familia, más o menos hace cuántos años habían empezado a habitar ese lugar y todo eso, ¿no? O sea, hay una lectora quizás que no está leyendo papel, ¿no? Papel y letras, sino más bien que está leyendo como las huellas, ¿no? Del paso de la humanidad sobre algo, sobre algún territorio, por ejemplo. Y también otra quizás anécdota que me llamó mucho la atención fue que la lectora de la Amazonía, por ejemplo, tampoco tenía una relación tan directa con el texto en el sentido de un libro tradicional, ¿no? O sea, no es que sí tenía libros en la casa y todo eso, ¿no? Que es como a veces el mito, digamos, inicial de toda lectura, una librería en la casa, un librero en la casa, sino que esta mujer tenía la relación con la lectura mucho más entrelazada con la escucha, porque en realidad los primeros cuentos que había escuchado, los primeros poemas que habían escuchado en el pueblo no era así en un texto, ¿no? No era leído de la Biblia, por ejemplo, sino que era como que escuchaban cuentos en la radio comunitaria o también escuchaban a un abuelo, que es quien leía su memoria, básicamente, ¿no? O sea, como que eran cuentos orales, relatos orales, poemas y todo eso. Entonces creo que de ahí es que la pregunta empezó a ir un poco más hacia atrás, ¿no? Más que cómo están leyendo, que también, o para qué, también fue hacia qué es leer, ¿no? Además de leer, sí, no sé, en un papel, en un libro. Parece que esas lectoras, ¿no? Leen más cosas. Entonces, la pregunta por la que parte la investigación es cuáles son los límites de la lectura, ¿no? ¿Qué es leer? Ujú. Súper, Joan. Joan, haznos recuerdo de qué etnia es esta lectora de la Amazonía. Eh, creo que sé que estuvo en la marcha por la defensa del Tignis, territorio indígena, y el Parque Nacional Isiboro-Sécure. No recuerdo muy bien ahorita de qué etnia es, la verdad. O alguna cosa así, porque eso quería decirte. Todas estas reflexiones que ha logrado Joan con estas dos lectoras tan diferentes, tan al margen de lo que consideramos lectura, se juntan también con otros tipos de lectura, porque esta lectora de la etnia amazónica ha Y sido Tonama. Mitonama, exacto. Y Tonama, ella y justamente también creo que es pertinente mencionar que la otra lectora es descendiente igual de Quechua.
quechua, muy bien. Sí. Entonces, la dirigenta, les decía, la lectora indígena de la Amazonía, ella fue dirigente, una de las grandes dirigentes de la marcha y entonces su relación con el texto político es muy fuerte, ¿no? Es de todo el tiempo tiene que leer cosas políticas, pero como que guarda también este espacio de este otro tipo de lectura, sus reflexiones sobre lo que es leer ya donde vive su familia, su pueblo, que son otras formas de leer, una reflexión realmente interesante, que es lo que ha logrado Joan con estas dos lectoras. Ahora, la Mari Carmen, que está aquí también, ella que está en Escocia, ha hecho otra investigación de dos grupos también muy diferentes de mujeres. Por una parte, ella ha logrado ubicar la lectura de tres escritoras bolivianas que han migrado al norte. ¿Y qué significa estar allí en el norte, leer y escribir? Pero ella también ha indagado en qué es la lectura para otro tipo de artistas. Ella ha trabajado con una artista plástica que es grabadista, con una compositora de música, con una diseñadora de ropa y otras, y con una coreógrafa de danza. Entonces, ¿qué es la lectura para ellas? Mari Carmen, contanos un poco de lo que hiciste. Hola, bueno, sí, como Vicky dice, la exploración que hago, que hice en esta investigación, tiene que ver con las prácticas de lectura que tienen dos grupos, ¿no? Bueno, le he organizado la investigación, todo este proceso en dos grupos. Por una parte, las mujeres artistas de disciplinas que usualmente, muy entre comillas, ¿no? Usualmente están como alejadas, digamos, del lenguaje, ¿no? He entrevistado a Isabel Álvarez, diseñadora de moda, María Elena Filomeno, coreógrafa y bailarina de danza contemporánea, Daniela Rico, artista plástica, y Canela Palacios, compositora. Con ellas, a través de sus experiencias, se puede reflexionar acerca de ciertas maneras particulares, no generalizables, ¿no? En las que la lectura funge como una herramienta creativa, ¿no? Algo que puede hacernos tal vez pensar en este mito, ¿no? Y en algo que decía Fernanda, ¿no? Que tiene que ver con la inspiración y la lectura por ahí como una herramienta creativa que se toma o no durante un proceso de inspiración artística, ¿no? Pues bueno, un poco respondiendo a qué hay de verdad, digamos, en ese mito, ¿no? Las artistas me han compartido, y es lo que un poco está en la reflexión final, que es un texto, algunas de las maneras en las que ellas se vinculan con textos, ¿no? Y es interesante ver que los caminos muchas veces o han coincidido, ¿no? En estas conversaciones, en estas experiencias, con la relación con el otro, ¿no? Con cómo se lee un texto con otros cuerpos, ¿no? Y con el cuerpo propio, con lo lúdico y los afectos, ¿no? Donde entran prácticas cotidianas de lectura, como por ejemplo aquellas que se vinculan con la lectura en familia o en articulaciones y vinculaciones familiares, ¿no? Como la lectura entre padres, madres e hijos e hijas, ¿no? Pero también con usos creativos que activan, que nos hacen reflexionar acerca de la lectura, ¿no? Como un dispositivo que habilita una experiencia vicaria, es decir, una experiencia a través de un otro, ¿no? Pero que moldea, que transforma cierta, en este caso, capacidad creativa interna, ¿no? Y creo que lo valioso de esta exploración con las artistas ha sido un poco ver cómo
se hace, se hizo o se continúa haciendo en realidad en sus vidas lectoras, esa huella del lenguaje, de la experiencia con el lenguaje, que moldea, transforma constantemente su manera de entender el mundo a través del arte, ¿no? Y en el caso de las escritoras, ¿no? He entrevistado a Majela Baudouin, Giovanna Rivero e Irina Fukutani Soto. Ninguna de las tres en el momento de la entrevista estaba, pues bueno, fueron conversaciones a distancia, ¿no? Y el desplazamiento es algo de lo que se habla, ¿no? En el análisis que hago a través de sus experiencias, ¿no? No necesariamente, no es un objeto de análisis la migración, ¿no? Sino sobre todo lo que implica en sus experiencias como escritoras y lectoras, este desprendimiento, por ejemplo, de la lengua y del espacio propio, ¿no? Reflexionar acerca, por ejemplo, de estar en otro idioma es algo que transforma también tu relación, en su caso, su relación con, por ejemplo, la idea de los libros, la idea de las bibliotecas, la idea de poder acceder a comprender el mundo a través de un libro o de un espacio como una biblioteca. Pero también algo que me parece interesante mencionar ahora es la metodología que he tenido especialmente con este segundo grupo, que es al ser escritoras, lectoras, académicas, todas ellas, docentes, ¿no? Profesoras de literatura o lengua, pues bueno, he apostado por hacer una metodología diferente, ¿no? Les he propuesto un corpus de lecturas de literatura escrita por mujeres bolivianas, y a partir de esa discusión, un poco de textos que les he compartido y de preguntas vinculadas con esos textos, pues bueno, hemos podido discutir algunas cosas, ¿no? Eso les puedo compartir. Gracias. Eso te iba a preguntar en la parte metodológica. Se nos va a ir esta experiencia tan linda que has tenido, por eso te corto para la segunda ronda, Mari Carmen, la parte metodológica. Sí, ahí Gracias. detallo. Gracias. Dale. Gracias. Bueno, vamos a terminar esta ronda de las investigadoras, de las lectoras, con Montserrat, que ella ha hecho también una investigación en dos grupos. De lo más interesante es porque si la Joan se lanzó al Valle y a la Amazonía, la Montserrat se lanzó al pleno altiplano. Ella ha investigado a un grupo de escritoras de Oruro, pero también a unas animadoras de lectura infantil de niños que viven en el Cerro Rico de Potosí. Es alucinante. Por favor, Monse. Gracias. Sí, estos dos grupos, un grupo de lectoras escritoras de Oruro y las otras de lectoras educadoras, he destacado que tienen, bueno, en común, en primer lugar, que todas establecen que su perfil de lectora nace con la literatura, ¿no? Y entonces un poco dividen el corpus de los textos o de los libros de literatura versus los otros libros que también consultan, ¿no? Por ejemplo, las educadoras del Cerro Rico de Potosí, las facilitadoras del Cerro Rico de Potosí, una viene de derecho, otra viene de enfermería y está en constante lectura, digamos, de esos textos, pero dividen, ¿no? Dividen ese tipo de textos expositivos de información versus la literatura. Y cuando dividen los textos, estas mujeres entrevistadas señalan que se internan, se sumergen, se entregan al mundo ficcional de la literatura, ¿no? Esta entrega me ha llevado a revisar, bueno, ya habíamos nosotros hecho un recorrido, digamos, bibliográfico, pero a tomar el concepto del encantamiento de la lectura, que de pronto en la teoría de la recepción, este encantamiento anularía un poco la acción de la lectora o del lector, ¿no? Es decir, piensen en el Quijote, piensen en Madame Bovary, que de pronto se entregan, digamos, a ese mundo y hacen lo que el mundo les entrega, ¿no? Es decir,
o lo que les pide. En este caso, el grupo más bien no se presenta crítico, sino más bien genera un espacio, un deseo en realidad, ¿no? Que a veces se concreta y a veces sigue siendo deseo que se busca concretar, que es más bien entregar esa experiencia de encantamiento a otras comunidades, especialmente a sus comunidades de amigas, pero también, sobre todo, a la comunidad de las infancias, ¿no? Entonces, quieren que esa experiencia que ellas han encontrado de sumergirse, de entregarse y han encontrado en ello, han realizado, digamos, algunos deseos, como decíamos, también las activa para poder generar otro tipo de actividades, como clubes de lectura, como talleres de escritura, es decir, quieren compartir esa experiencia. Y una característica más que me parece importante es que también destacan un poco las condiciones para activar este encantamiento de la lectura, y estas condiciones están muy relacionadas con el entorno familiar, ¿no? Que la familia genera, digamos, una condición amable en algunos casos a través del acercamiento lúdico de la lectura, pero en otros la familia exige que se lea o que se adquiera esta habilidad para prevenir estancias de precarización, es decir, para cuidar, digamos, al niño, a la niña en el devenir, es decir, que no puedan acceder a, no sé, pues algunos, a estudios o algunos lugares. La lectura es una exigencia, ¿no? En el caso de algunas, ¿no? De algunos familiares, ¿no? Y en ese sentido me parece importante rápidamente mencionar que, claro, estos padres o madres o hijas, perdón, hermanas o tías, a veces construyen y comparten, por ejemplo, amorosamente las bibliotecas. A veces las madres, por ejemplo, están preocupadas por encontrar libros ligados al interés según la edad, digamos, ¿no? Es decir, mi mamá ha ido, ha buscado un libro para mi infancia, un libro para mi adolescencia, ¿no? Para mi adultez. Y también están las tías y las hermanas que activan la lectura a través de la imaginación, y eso me parece importante porque últimamente, bueno, recientemente se han presentado los resultados del diagnóstico de lectura del OPSE, ¿no? Del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, que realiza un diagnóstico el 2023 y postula, entre muchas cosas, no solamente esto, que uno de los problemas es la ausencia de modelos lectores, ¿no? Entonces, que no, los niños, especialmente las infancias, no tienen modelos lectores. Y postula que el modelo lector tiene que ser aquel estudioso, es decir, el que de pronto tiene el libro, la obra, un texto que se pueda leer como una prótesis, digamos, de la existencia misma. Y pienso que más bien con estas entrevistas o con la información que he sacado de las lectoras, los modelos no siempre tienen que ser, o sea, hay que derrumbar un poco el mito del modelo del lector, ¿no? No tiene que ser una persona que estudia o que sigue o que busca una verdad, sino más bien un modelo es aquel o aquella persona que muestra una forma de convivencia con la lectura, ¿no? Entonces el papá, la mamá, las tías, las hermanas les enseñan o dan la condición para que tú puedas entrar a ese encantamiento del libro o de la literatura, pero no específicamente leyendo un montón o siguiendo ser fanática, no sé, de ciencia ficción o de historia, etcétera, simplemente mostrando tu convivencia con el libro y con la lectura. Eso quería decir. Muchísimas gracias, Monse. Lo que han oído ustedes son fragmentos de cada una de las investigaciones que cada una de estas investigadoras ha realizado. Y creo que han cumplido con este objetivo de, como decía Fernanda, de hacer antojar un poco. Pero vamos a seguir ahondando en esto.
porque la investigación nos ha incluido a nosotras mismas. Ahí hemos adoptado un criterio ético que viene del feminismo también, de que no se vale investigar a los otros sin investigarte a ti mismo, y hemos incluido en esa investigación la autobiografía lectora de cada una de nosotras, tratando de salir de también los otros mitos, ¿no ves? El mito de que en mi casa había pocos libros, había un estante, yo poco a poco, porque parecía, es una cosa que se repite en cualquier grupo humano, el estante que no había, los papás que no tenían plata, y poco a poco. Entonces decíamos, bueno, expondremos cómo nosotros somos lectoras, expondremos nuestra autobiografía lectora. Y precisamente con la técnica de la autobiografía lectora voy a enganchar con la otra investigación, que es la de cómo leen los universitarios. Porque la autobiografía lectora es una de las técnicas más utilizadas en también las ciencias sociales para el estudio de las prácticas y las representaciones de la lectura. Y entonces es una técnica muy sencilla, no es nada más ponerse a escribir, la motivación, etcétera, etcétera, tiene toda una serie de condicionantes. Y ahí quisiera dar la palabra a Mercedes, ella es socióloga y ella ha participado en la investigación de los universitarios, siendo ella entrevistada, pero también habiendo escrito su autobiografía lectora. Entonces yo quería preguntarte, Mercedes, como partícipe de esta investigación, ¿qué ha significado para ti participar en esa investigación? ¿Qué cosas te ha permitido sacar a luz esto? ¿Qué reflexiones te ha provocado y demás? Como decías, Vicky, es realmente algo muy importante, ¿no? Ver la autobiografía, de encontrarse, cómo tú empiezas a escribir y en qué momento aparecen esas técnicas para poder encontrarte y decir, bueno, voy a superar a mi maestro, ¿no? Entonces, ya la universidad, de cierta manera, te invita a leer y escribir, pero de una manera científica. Y entonces como que no es la parte en que parece que tú vas a enganchar con este mundo, los ves muy lejanos a uno, porque el acercarse a ellos, escribes y lo borras, ¿no? Y dices, no, no está bien, y bueno, vas dudando de esa lectura y escritura al ver un gran reto entre estos que escriben muy bien y aquel que quiere hacerlo, pero parece que no lo hace bien. Entonces, la autobiografía permitía justamente en esta práctica encontrarte dónde empiezas a vencer estos retos tan importantes para decir, no importa cómo vaya escribiendo, sino lo más interesante es que lo vaya haciendo. Decían acá todas las compañeras, de cierta manera, ¿cómo encuentras esas bibliotecas? Algo muy lindo que destacábamos en la autobiografía era justamente encontrar como una biblioteca que rompe los esquemas del Centro Cultural de España, ¿no? Entonces, encontrarte con los libros a mano. Nosotros no tenemos muchas bibliotecas, a no ser esta biblioteca justamente de la carrera de filosofía, de historia, que tienes la posibilidad de sacar los libros y ver qué es lo que encuentras, pero realmente es un mar de información. Es un mar de información en la que uno también confunde muchos detalles y entre ellos decíamos encontrarte con un Capital, ¿no? De Marx es sumamente interesante, pero si no entiendes desde esa filosofía y desde esas acciones tan importantes de ver qué es la sociología, qué es la filosofía, qué es la historia, a veces también uno llega a retroceder en aspectos y dice, no, voy a buscar lo resumido para poder entender. Pero son los retos que como lectoras nos invitan a encontrarnos en esta autobiografía y poner en práctica algo muy interesante, que escribir y leer no es difícil, porque no son esos retos, ¿no?, que tienen que llevar a decirnos, tiene que existir ese modelo.
sino son los retos también nuestros que encontramos en lo cotidiano. Algo que rescatábamos con la Vicky y Rebeca, justamente en la carrera de sociología, es que también ya se plantean, ¿no?, ciertas áreas de escritura, y por lo tanto esas también son sumamente importantes y estimulantes para encontrarse no solamente con escrituras científicas, sino encontrarse con nuevos retos de lectura y escritura que van desde nuestras realidades, que varía mucho de mujer a mujer. Muchísimas gracias, Mercedes. Estos retos, pues, digamos que son los que hemos encontrado, creo yo, en esta investigación sobre los universitarios, y nos hemos encontrado muy pronto también en la teoría, en la sociología de la lectura, con estos mitos que la sociedad ha creado sobre la lectura, y el más importante es el mito pedagógico, ¿no?, que hace que más o menos los profesores son los únicos que pueden hablar de lectura, y que en la lectura todo acaba en la promoción de la lectura. Y esto, más que alumbrar, lo que hace es ocultar a los verdaderos lectores. Por una parte es eso, y por otra parte mitos que se han estudiado, por ejemplo ese de ya no se lee como antes, es un mito que se ha estudiado desde los años 60 en el mundo, y está documentado como eso no es cierto. Por ejemplo, ahora, en la época del internet, se dice que los jóvenes leen menos, lo cual no es cierto. Las pruebas indican de que desde el internet se publican más libros en el mundo, especialmente infantiles. Es decir, eso de que se lee menos no es... Lo que sí es que parece que hay nuevas formas de lectura, y que eso es lo que cuesta ver, ¿no? Y también las jerarquizaciones de la lectura. También esto de que el mito muy presente, que también se ha estudiado en las universidades, de que los jóvenes no leen o leen tonteras, ¿no? Leen autoayuda. No, es que leen autoayuda, así se quejan los docentes, ¿no? Parece remitir a otro de los mitos, ¿no?, que quienes emiten eso es más o menos como que dijeran, no leen lo que yo quiero que lean, no leen como yo quiero que lean. Con esos presupuestos hemos partido, Rebeca, de todo lo que hemos encontrado, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de los jóvenes que ahorita están estudiando sociología y física en la UNSA y en la UP? Gracias. Me han llamado muchas cosas, ¿no?, la atención en realidad, porque al mismo tiempo yo estaba estudiando a mis propios compañeros, ¿no?, a mis compañeros de sociología, pero también a compañeros de física, de la UPEA, con los que nunca había conversado, pero cuyas experiencias eran igual de traumáticas que la mía, ¿no? Porque si nos ponemos en el lugar de los estudiantes, entramos a primer año y sin anestesia nos dan libros académicos, ¿no? No sabemos cómo leer, cómo abordarlo, hacemos el esfuerzo de intentarlo leer, de alcanzar para la revisión de lectura, y encima el docente o la docente te viene y te dice, ¿no?, es que su generación no lee nada, que no sé qué. No, pero yo sí he leído. No, pero no has entendido lo que has leído. Entonces es como que o no lees o no entienden lo que leen, ¿no? Creo que eso ha sido bien problemático, porque cuando lo ves en diferentes universidades, en diferentes carreras que no tienen nada que ver la una con la otra, o bueno, hay algunas conexiones, pero que son bien distanciadas, no, pues ya no es un tema de experiencia personal, sino es una experiencia colectiva, ¿no? A partir de segundo y tercer año, que son los chicos con los que hemos trabajado en realidad, ya empieza a surgir esta curiosidad por la lectura académica, sin esperar o habiéndose rendido de recibir la aprobación por parte de los docentes. Entonces los chicos dejan de esperar que les digan, sí, has leído bien, has entendido bien y has escrito bien. Simplemente revisan y revisan, entonces empieza una lectura más de profundidad, ¿no? ¿Atravesada con qué? Uno, con que ahora existimos acumuladores de PDFs, que yo creo que la mayoría aquí debemos ser acumuladores, tenemos nuestras carpetas. Hay chicos, hay chicas que organizan, bastante bibliotecólogos, ¿no? Clasifican, y otros sabemos que lo tenemos en la carpeta de descargas y Dios sabe si en algún momento lo vamos a abrir o no, ¿no? Es otra forma de lectura, otra forma de acumular conocimiento, ¿no? Y por otro lado, también está
esta idea de la lectura digital, como el PDF, como salvavidas. Si no encontramos el libro en físico, si no encontramos la fotocopia, pirateamos, ¿no? Los lectores son los mejores piratas. Los de física hemos encontrado chicos que son hackers increíbles, así increíbles, y sacan libros así fascinantes, lo que sea, te lo encuentran, ¿no? Y son hackers éticos, obviamente, ¿no? Porque lo comparten, también tienen este sentido de, o sea, generan imposición, ¿no? El que puede conseguir el libro, a ese lo respetamos, le pedimos, le rogamos, ¿no? Y por otro lado, la idea de la lectura fragmentaria o de navegar o de los hipervínculos, por ejemplo, ¿no? Entonces nos empieza a llamar la atención algo y como tenemos el acceso directo en Internet, no sabemos qué significa tal palabra, no sabemos quién está el autor, no sabemos quién rayos ha hecho esto, qué es la metodología bola de nieve, ¡pum!, lo buscamos en Google o en la inteligencia artificial, hay algo, aparece un nuevo término, un nuevo autor, otra vez lo buscamos, entonces vamos brincando de una información a otra, ¿no? Es otra forma de lectura que si bien se ha ido cosechando desde hace mucho tiempo, porque los cambios en las formas de lectura de las personas no son consecuencia de los cambios en los medios tecnológicos, ¿no? Se van cosechando de mucho antes, hay registro de que esto ha pasado antes, pero el Internet, las redes sociales y sobre todo la inteligencia artificial lo que tienen es un efecto que lo hace más rápido, ¿no? Así que creo que eso, y también el hecho de que los jóvenes estudiantes tenemos una arma muy especial, y es que somos de otra generación. Entonces estamos inmersos en la inteligencia artificial, estamos inmersos en las redes sociales, y la forma de responder a esta jerarquía de los docentes por parte de los estudiantes es utilizar lo que ellos no saben usar, hacer un prompt en la inteligencia artificial, buscar un video explicativo en ruso, que sabemos que jamás lo van a encontrar, traducirlo y responder con eso, con una nueva perspectiva. No sé, utilizar estas estrategias que sabemos que ellos, porque son docentes mayores, que no están inmersos y muchos no pueden utilizar la computadora, o sea, les va a molestar, ¿no? Es una forma de rebelarse también, ¿no? Pero eso también genera distancias entre los estudiantes que no forman parte de esta generación, en estudiantes que también están recién integrándose al mundo digital, al mundo del Internet, al mundo de las redes sociales y que, como decía la Fer, ¿no? Están más inmersos en Facebook, pero no saben cómo rayos buscar en TikTok algo en específico, o que no conocen las regulaciones de Twitter, por ejemplo, las nuevas regulaciones de Twitter, o que no saben lo que es Discord, por ejemplo, ¿no? Los foros de Discord donde sí se discuten varias cosas. Los chicos de física les gusta mucho Discord por alguna razón. Así que creo que esas cosas puedo mencionar. Muchísimas gracias otra vez, así unos apuntes de toda esa riqueza que ha conseguido esta investigación, que yo añadiría dos cosas más a esto, ¿no? La primera es que cuando partimos con la investigación y los docentes nos repetían, los estudiantes no leen, y lo que Rebeca dice es cierto, no solo en sociología, también en física, en biología. Los docentes como por defecto dicen, los estudiantes no leen, ¿no? Pero luego esos estudiantes hacen tesis. Entonces, como no sabían explicarse qué pasa en ese tiempo, y dijimos, bueno, esto es lo que tenemos que investigar, este momento que no saben explicarse. Y a eso nos sumergimos con muchas dificultades. Un 40% de los estudiantes pasan los 2 primeros años en ambas universidades solo con celular. No tienen computadora, estudian solo con celular, es impresionante, por cuestiones económicas. La mayoría de los estudiantes trabajan, no tienen trabajos formales, tampoco informales. O sea, digamos, no tienen un puestito de venta, pero todo el tiempo están trabajando. Es impresionante. Y entonces hemos visto así como una especie de estrategias de los primeros años en que no entienden nada, los textos son difíciles y nadie les ayuda, la universidad no les da los mecanismos para leer y escribir, pero tienen que hacerlo. Entonces lo que hemos logrado en esta investigación es ver cuáles son esas estrategias, qué hacen, y ahí hemos entendido este espacio, y por eso al segundo o tercer año ya se han enamorado de su propia carrera. Ya la lectura obligatoria ya no les es pesada, ya se enamoran de sus propios textos, pero además hemos desmontado una cosa de que solo leen autoayuda. Sí leen autoayuda, y tal vez todos algún momento lo hemos hecho, no declaramos, son las lecturas no declarables, ¿no? las vergonzosas.
pero hemos empezado a preguntar si tienen otros tipos de lectura y ahí ha sido impresionante. Hemos sacado una lista de los libros que nos han dicho que leen, muchos cómics, mangas, ¿no? Todo esto que tú nos has dicho. Pero de pronto aparecen grandes autores, ¿no es cierto? Camus, Orwell, a un chico de física le encontraron el Kama Sutra, me acuerdo, en su mochila y lo andaban fregando, ¿no? Una diversidad enorme de lecturas de lo que se llamaría de placer. Es decir, lo que hemos hecho es descubrir un lector, que ojalá la universidad pueda ayudarlo a seguir leyendo, ¿no? Bueno. Entonces, ahorita me da ganas de decir si alguien quiere hacer alguna pregunta, algo, y luego pasar a una segunda ronda de algunas experiencias metodológicas. Por favor. Gracias. ¿Me escuchan? Ya, bueno, yo quiero hacer una pregunta bien interesante, yo considero interesante, y es la siguiente. Voy a hacer el caso. Cuando yo leo a un autor, quiero ver cuán veraz, cuán sincero es su mirada, qué profundidad tiene de la realidad que describe, de los personajes, etcétera. Es como dicen que el autor se desnuda prácticamente frente al lector. Pero parece que se cuidan los autores de desnudarse demasiado, digamos. En este sentido, en que es un desnudamiento la obra literaria, ¿ustedes han encontrado eso? Realmente que los jóvenes gustan en cuanto que se desnude el autor. Estoy hablando en términos metafísicos, psicológicos, filosóficos, no necesariamente corporales, físicos, ¿no? También, a pesar de que también es válido en la descripción de algunos personajes para dar una imagen, digamos, al lector. ¿Han encontrado eso? ¿Han encontrado que los jóvenes tienen ya una preferencia por un determinado autor, por un determinado escritor? Esa es la pregunta que quiero hacerles a todas, a todas. Ya, sí, hemos encontrado harto, ¿no? Que hay jóvenes que se obsesionan con un autor en específico, con autoras en específico, con autores bolivianos, por ejemplo, ¿no? Hay chicos que dicen, solo voy a leer a bolivianos, o solo voy a leer africanos, o solo voy a buscar, entonces es como que por épocas, y creo que también han encontrado las demás investigadoras cosas parecidas, ¿no? Y también lo contrario, ¿no? Que se ensañan con no leer algo en específico. Entonces yo no voy a leer autoayuda, por ejemplo, ¿no? Es verdad, sobre lo de la autoayuda es bien generalizado, ¿no? Se tilda demasiado así de, no, ¿cómo vas a leer autoayuda? Que no sé qué, pero todos han leído. Todos saben leer autoayuda. Entonces, y respecto a lo que los autores se desnudan, creo que en particular la investigación de los jóvenes universitarios no ha buscado exactamente qué leen y cuánto lee, ¿no? Y creo que todas nos hemos alejado de esa perspectiva porque termina cayendo justamente en esta idea de cuantificar y medir y apoyar pedagógicamente la lectura, pero sí en el cómo se lee y el para qué se lee, ¿no? Y, por ejemplo, las mujeres, en el caso de jóvenes de las universitarias, la lectura de la mujer universitaria es muy distinta a la lectura del varón universitario, ¿no? Porque está muy atravesada por deberes sociales, por roles sociales. Entonces, muchas de las mujeres también leen para enseñar a sus hijos cuentos, para enseñar los colores, para aprender a limpiar, para cocinar. Todas esas cosas están intrínsecas, de hecho, ¿no? Y tiene mucho que ver la variable de género. Quisiera también, Mari Carmen, que nos puedas contestar esta pregunta desde, tal vez explicando un poquito cuál es la relación que tiene con el texto la diseñadora de modas con la que has trabajado. Bueno, es interesante que tal vez tiene que ver con el tipo de metodología que he tenido con la mayor parte de las personas que he entrevistado, que se trataba de hacer conversaciones, pues, profundas, ¿no? O sea, entrevistas en profundidad, ¿no? No cuestionarios estructurados, ¿no? Y bueno, en una de esas conversaciones, ¿no? Con Isabel Álvarez, que es la diseñadora que entrevisté, ella pudo un poco
las maneras en las que ciertos libros, ¿no? Particularmente uno, ella menciona, ¿no? Menciona varios, están recogidos en el texto que finalmente se escribió, pero bueno, por dar un ejemplo, el retrato de Dorian Gray, ¿no? Un clásico de la literatura, ¿no? Cómo ha sido recibido por ella de niña, ¿no? Muy joven, ¿no? Una primera lectura cuando ella era todavía una niña, y cómo eso ha determinado cierta forma de entender algo del mundo, algo que ella aplica en su creatividad y en su trabajo creativo cada día, que tiene que ver con las formas en las que las personas modelamos nuestra fisicalidad a través de la ropa, del rostro, del arreglo del rostro, del estilo que tenemos con nuestra indumentaria todos los días, ¿no? La enseñanza, digamos, podríamos ponerlo así en términos, que lo digo así súper didácticamente, sin pensar, o sea, cuestionando esa palabra, ¿no? Pero digamos que sí, digamos que podemos utilizar ese lenguaje de el mensaje que le dejó ese libro, es un mensaje de una profundidad un poco más extensa, porque ha modificado la manera en la que ella lee a los otros en tanto cuerpo y en tanto identidad a partir de lo físico, ¿no? Que es nuestra primera piel, la ropa, ¿no? Ella lo que hace es ropa, ¿no? Entonces, una lectura que se convierte como que en un germen creativo a un nivel, pues mucho más complejo que la inspiración temática, ¿no? O que la provocación como de identificación que te puede surgir al ver a otro artista, ¿no? Es algo que tiene que ver con la psiquis, ¿no? Con cómo funciona la creatividad a ese nivel, ¿no? Súper. Muchas gracias, Mari Carmen. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Lo que me ha sorprendido es que hice un grupo de mujeres y que... El micrófono, por favor. Lo que me ha sorprendido es que, y asumo el mea culpa, nunca he leído una escritora boliviana. ¿Nunca? Nunca. Es que ni siquiera sé quiénes son. Y yo soy profesor de literatura. Bueno, he sido. Profesor de literatura honesto. Sí, pero en España, ¿no? Y la verdad, ahora mismo, ¿no? Si me dicen quién, me quedaría en Babia. ¿Le interesa conocer a las escritoras bolivianas? Claro que sí, por Muy supuesto. bien. Bueno, entonces algún rato le podemos hacer una lista de los libros de escritoras bolivianas que hay en esta biblioteca de aquí para que usted pueda. Muchas gracias. Bueno, a usted. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por su honestidad también. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, me gustaría hacer algunas otras preguntas más sueltas, digamos. Por ejemplo, quisiera entrar con ustedes en el caso de la jerarquización. Por ejemplo, Mercedes, tú también eres mamá y seguramente haces lo que hacemos todas las mamás, el cuidado incluye no solamente enseñar a leer, sino también leerles y demás cosas, ¿no? ¿Te has alguna vez chocado en tu casa, en la carrera, con cosas que te dicen eso no tienes que leer, eso no deberías leer, con alguna jerarquización de la lectura o no? Claro que sí, Vicky. Es terrible encontrarte, como decíamos a un inicio, encontrarte con textos muy filosóficos que realmente no puedes descender rápidamente a una comprensión sencilla. Pero también el hecho de que existan otro tipo de textos es sumamente importante para poder decodificar esa información. Y a veces la información también viene visual. Decíamos los cómics, pero los cómics no solamente son cómics para chicos, ¿no? Sino son cómics dedicados también a ciertas características políticas,
lecturas, filosofía y otras, que cuando tú los lees, desciendes increíblemente a través de la imagen. Y entonces encontrarte con esos PDFs, textos digitales, ayuda a que esa brecha sea menor, porque ves al docente o ves al texto muy alejado de ti. Pero por el otro lado, ya en familia, con los hijos, también resulta complicado cuando los chicos te hacen preguntas sumamente interesantes y uno no está preparado para el tema. Y entonces dice, ¿cómo abordo? ¿No? ¿Cómo abordo? Como ahora, exacto lo que dices, inteligencia artificial, ¿no? Y ya, resumo y doy la respuesta, porque tú no te puedes equivocar, ¿no? Como padre o madre. Entonces, pero a veces no estaba la inteligencia artificial y por lo tanto tenías que recurrir a ir a las bibliotecas y a mí me encantó mucho la experiencia de ser mamá para poder conocer muchas bibliotecas, tanto en el Alto como aquí en la ciudad, y realmente tener un dominio de decir dónde está el libro, porque no puedes armar tu biblioteca completa en casa, ¿no? O las fotocopias que las tienes a mano y vas intercambiando entre personas o vas consiguiendo de un lado y otro lado que ayuda a armar tu biblioteca. Súper. Me acuerdo, Fernanda, que esto cuando decimos que los mitos son extendidos, decimos que nosotros también, nosotras nos reconocemos como reproductoras de esos mitos y hemos reconocido que los estudiantes universitarios, a pesar de que sufren esos mitos, los repiten, ¿no? Entonces hablan de los chicos nuevos como que esa generación no lee, ¿no? Entonces me acuerdo, Fernanda, que entre las escritoras sucrenses, algunas reconocían haber sido prescriptivas, es decir, esto se lee, esto no se lee, ¿no es cierto? Y esa tu reflexión me pareció muy importante cuando alguna de las escritoras reconoció que fue prescriptiva con alguna lectura. Sí, totalmente. Hubo una de ellas, porque una de las preguntas que les hice en este grupo focal que hicimos con las escritoras de Sucre fue si alguna vez les habían menospreciado por sus lecturas, ¿no? Y claro, y muchas dijeron sí, sí, y una de ellas sí dice, sí, pero también he sido yo la que he juzgado a otros por sus lecturas, ¿no? Lo admitió, y eso me encantó su honestidad, ¿no? De que lo admitió, porque además a lo largo del grupo focal era bien interesante, uno podía ya empezar a notar cuáles eran sus personalidades. Había una que era así, irreverente, rebelde, había otra que era también bailarina, entonces que era justamente, que era muy reflexiva, ¿no? Había otra, y claro, y esta escritora que dijo esto de que yo también he sido, yo sí he juzgado a la gente por lo que lee, era una chica, es una escritora y una mujer muy, se nota, muy estructurada, muy, ¿no? Entonces, y claro, en esta respuesta se nota, y ahí me gustó mucho, primero su honestidad, pero segundo diciendo, bueno, no, que ella decía es que para mí hay dos tipos de lectura, hay la lectura para entretenerse y hay la lectura para pensar, o sea, ahí está dividir, por eso decía, ¿no? Es una persona muy, muy estructurada, ¿no? Entonces cada día me decía, hay este tipo de lectura, entonces, y a mí lo que me gusta, y ella maneja un club de libro ahí en Sucre, y ella me dice, no, yo leo para pensar, entonces por eso he juzgado también al otro, ¿no? Por lo que ha leído. Y claro, y ahí entró la irreverente también diciendo, pero es que claro, es que también hay este elitismo en la lectura, no sé qué vino la revolucionaria, ¿no? También hace muy lindo justamente ver eso, ¿no? Diciendo, ahí está justamente este elitismo y otra más dijo, yo he leído autoayuda y me ha ayudado, y no me, y hay otra que era más grande, que la mayor de todas, que decía, claro, a mí me juzgaban porque en los 60 yo leía las novelas de Corín Tellado y leía cómics y era niña, ¿no? Y eso era interesantísimo, ¿no? Porque cómo ha ido cambiando todo esto, ¿no? Y yo quiero aumentar algo porque en esto de la inteligencia artificial me ha hecho pensar mucho en muchos estudiantes míos que justamente con lo de están sumamente desencantados por la inteligencia artificial, muchos, porque ya no saben que es real. Entonces, justamente esto que estaba preguntando sobre la honestidad del autor, yo creo que nos estoy aquí confabulando, ¿no? Pero
Sí, estoy conjeturando mucho, ¿no? Pero creo que sí va a ser algo que van a tomar mucho en cuenta los que tienen 20, 25 años, van a tomar mucho en cuenta y es algo que van a apreciar mucho, justamente por la falta de realidad que están teniendo con la inteligencia artificial. Muchas gracias, Fernanda. Y para terminar con esta parte, digamos, de las preguntas, me acuerdo que creo que era la gótica o la K-popera, pero fue tildaron muy fregado en la carrera por sus lecturas, ¿no? Y como que tuvo que hacer una especie de lecturas clandestinas. Y luego en la teoría, ahí encontramos que toda lectura de placer es una lectura clandestina, pero otra cosa es vivirlo, ¿no? Es decir, estás entrando a la carrera de literatura porque vas a tener no sé qué, lecturas varias, no sé qué. Contanos la experiencia de esta chica que fue censurada por lo que leí en la universidad. Bueno, era la lectora K-popera que justo al principio les había comentado un poco. Y esta compañera era una lectora ávida, digamos, ¿no? Leía bastante y más bien ha sido como un shock entrar en la carrera y sentir que todo lo que había leído no sirve aquí, no sirve en este espacio y más bien, como les contaba, se contaban qué cosas habían leído en el pasillo, o sea, eran como las cosas así como subterráneas, aparte de lo académico, de lo que, o de las lecturas literarias que sí son validadas, ¿no? Eso principalmente, y en el caso de ella como que se autocensuró por un buen tiempo, ¿no? Y ya no, o sea, como que le daba vergüenza lo que leía, aunque seguía haciéndolo. Como, no sé, parece un poco católica la experiencia. Pero bueno, o sea, como que se seguía leyendo, pero como que se autocensuraba y más bien tuvo un proceso de 2 años que ya no leyó más después de poner en pausa la carrera un tiempo y que ya no leía nada y luego volví a retomar las lecturas y ya como que ya fue mucho más dinámica, mucho más versátil porque leía estos fanfics, pero también puede leer clásicos latinoamericanos y puede leer también cosas de su nueva carrera que es diseño gráfico, ¿no? Sí, bueno, puso en pausa sus estudios. Y claro, no, pues sabemos, o sea, quienes hemos sufrido alguna vez censura de ese tipo, sabemos lo que eso puede causar, ¿no? Pero Daniela, en tu investigación una de las cosas que has destacado y que se relaciona con la autobiografía hermosa que ha hecho la Mercedes es el tema del tiempo para las mujeres en la lectura, o sea, no todos tienen tiempo, o sea, el tiempo es uno de los recursos que las mujeres menos tenemos, ¿no ve? Está muy copado. Entonces, tú has reflexionado sobre el tema del tiempo y la lectura de las mujeres, tal vez un poquito más de eso no puedes hablar. Sí, de hecho, lo que tienen en común las comunidades de la infancia y las adultas mayores es la disponibilidad de tiempo. Y por eso se han conectado también estos grupos de lectores con los que he podido conversar. Y bueno, sin duda para las mujeres que ya han vivido gran parte de su vida productiva y reproductiva, el perder a los hijos, es decir, que crezcan, que se vayan del hogar, a veces algunas se han quedado también viudas, ha significado una liberación de tiempo, ¿no? Al 100%. Además, la jubilación también. Entonces, no le podemos echar la culpa solamente a los trabajos del hogar, digamos, y de cuidado, sino también al trabajo remunerado, ¿no? Que en realidad absorbe, digamos, más de la mitad del tiempo de las mujeres y la otra más de la mitad del tiempo que tienen que dedicar a las familias, ha significado que dejen de leer en su edad productiva y reproductiva, ¿no? Entonces, por eso también se hacía muy evidente esto al hablar con las guaguas, porque en realidad les sobra tiempo, ¿no? En el caso de ellos es no sé cómo ocupar el tiempo, ¿no? Por eso me aburro, busco videojuegos, ¿no? Y todas las cosas que utilizan para entretenerse es para rellenar ese espacio. Y con las guaguas con las que hemos conversado, justamente, ¿no? Les gustaba utilizar ese tiempo para leer, para escribir, para crear. Y luego vemos a las adultas mayores lo propio, ¿no? Les gusta sentarse a leer 2, 3 horas seguidas sin interrupción y nadie les interrumpe, ¿no? Entonces, el tiempo es un factor decisivo, parece, para ser un lector o una lectora. Gracias. Y Monse, tú eres una crítica literaria que también
trabajas mucho el tema de las escritoras, ¿no? Eres una estudiosa de las escritoras bolivianas y no solo bolivianas. Y quería preguntarte, ¿cómo ha impactado esta investigación que has hecho tan linda en el altiplano y todas las conversaciones que hemos tenido y todo eso, en tu quehacer como lectora y como crítica literaria? ¿Ha impactado algo o nada? Sí, la verdad es que ha sido muy interesante comenzar a pensar o repensar y revisar la teoría de la recepción, la visión también de la crítica feminista sobre la teoría de la recepción y repensar algunas obras o algunas lectoras, escritoras, lectoras muy importantes para la literatura boliviana, como Adela Zamudio, ¿no? Estoy volviendo a revisitar no solamente su escritura ficcional, o sea, sus novelas y su poesía, sino su escritura periódica, ¿no? En el periódico, ¿no? Ella lanzaba ensayos, lanzaba crítica, posiciones, críticas a la sociedad, y eso me ha llevado a encontrar un texto que me gusta mucho, es un texto que ha salido en 1911, que se llama Reflexiones, y en este texto Adela Zamudio postula, tal vez un poco, lo que podría leerse como un mito también, ¿no? Postula el libro como un habitáculo, un espacio donde ella podría conversar con diferentes voces, ¿no? Entonces está hablando en realidad de la polifonía de los textos y cómo esa polifonía la ayudaba a enfrentar esa sociedad de opresión, ¿no? Y aconsejaba también Adela Zamudio a las otras mujeres que podrían, que les gustaba leer y que estaban más bien comenzando a estudiar y que tenían la habilidad, digamos, de la lectoescritura, que podían encontrar en el libro ese refugio, ¿no? Y creo que esto se va extendiendo, es decir, esta imagen de la lectora no solamente está en la obra de Adela Zamudio, también está en Hilda Mundi, también está en María Virginia Estensoro, es decir, se extiende por mucho tiempo y también está dentro de las escritoras que en la época, piensen en los 20, estaban escribiendo las revistas de mujeres, estaban fundando y escribiendo revistas de mujeres y que también estaban reflexionando sobre cómo la escritura les daba un espacio y la lectura les daba un espacio de libertad, de decir, de reconfigurarse, ¿no? Entonces, todo este recorrido, digamos, escritural, esta historia escritural de la literatura está muy, muy relacionada con el perfil de una lectora y cómo este perfil se va a deshacer y rehacer y constantemente va a cambiar y mutar también la experiencia, la relación con el libro, ¿no? Y con la palabra, digamos, escrita. Eso. Súper, Monse, vamos a seguir siempre esperando tus investigaciones. Y precisamente con esto que dices, estos mitos también sobre el libro, el Internet, si algo está haciendo es desmontando los mitos sobre el libro impreso, sobre la biblioteca como el único lugar donde están los libros, sobre las editoriales como el único lugar donde se puede publicar un libro, el autor, ¿no es cierto?, con todo esto de la autopublicación y todo eso. Pero permanecen algunos, así como el tiempo tan interesante. Hay algunos que permanecen también muy relacionados, por ejemplo, con leer hace perder tiempo. Eso se ha dicho mucho a las mujeres, o sea, estás perdiendo tiempo. O sea, mientras vos lees, yo estoy no sé qué haciendo, ¿no es cierto? O sea, como una pérdida de tiempo. O también, no, eso es teórico, aquí lo que importa es la práctica, ¿no? O sea, el libro relacionado con una cosa que no sirve, aquí lo importante es la práctica. Y Rebeca, creo que algo de eso hemos encontrado, muy relacionado con los discursos políticos, de que ya no hay que leer libros, hay que leer las arrugas de los abuelos, hay que leer las piedras, ¿no ves? Hemos encontrado un poquito de eso, ¿no? Tal vez si algo puedes referir. Sí, harto también. Porque, bueno, había, por ejemplo, les voy a contar la experiencia en sociología de la UPEA, ¿no? Que fuimos a hacer el taller focal
y había una persona en específico, un estudiante en específico, que era como el que daba las ideas generales teóricas, sociológicas, a todos los demás, ¿no? Entonces les preguntábamos, ay, ¿quién les gusta leer? Así, a mí me gusta y a todos nos gusta mucho Marx, por ejemplo, ¿no? O Foucault es imprescindible para hacer nuestra labor sociológica, que no sé qué. Y por otro lado, también había una desvalorización de otros tipos de lectura que no sean actuales y de su propio interés. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, uno de los chicos dijo, no, es que no es necesario leer otro tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros podemos hacer investigación con los compañeros que van a marchar todavía, podemos hablar con ellos, están vivos, tenemos que hacer esa investigación. Pero también había el punto problemático donde, claro, y las élites, ¿cómo las estudias si no tienes acceso, no? Entonces, ese tipo de distancias no estaban tan presentes entre los estudiantes, no están, de hecho. ¿Y por qué? Porque, de hecho, no se enseña en la universidad, ¿no? Y también creo que dentro de de todo el proceso de investigación, los estudiantes también empiezan a reproducir el mito del libro físico. ¿Por qué? Porque como tenemos el acceso por internet, buscamos tanta información y todo eso se va al apartado académico, digamos, ¿no? Como de supervivencia, por así decirlo. Pero en cambio, el libro físico empieza a ser añorado. Ay, yo quisiera tener este autor, leerlo en idioma original, tenerlo en pasta dura, hacerlo traer desde Estados Unidos. Empieza de nuevo a reproducirse el culto al libro físico, pero desde otro lado, desde un lado de supervivencia, por así decirlo. Creo que esas dos puedo apuntar. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero terminar esta, no sé si la ronda primero con Joan. Sí, también preguntarte, ¿cómo ha sido, Joan, tu experiencia de hablar con esta líder, pero que es lectora, ella también es cantante y todo esto, es decir, es una artista múltiple? ¿Qué ha significado esto? Lo mismo también con la fancinera. Para tú, ¿qué hacer poético? ¿Algo ha influido? No digo ese rato has escrito una poesía, por favor, no se me ocurriría. Pero ¿te ha causado alguna reflexión sobre la poesía, Joan, o no? ¿O Sí. sobre la literatura? Bueno, sí, porque creo que, bueno, obviamente sí está la parte en la que tienes que considerar, digamos, otros datos que no son los datos que, digamos, aprendemos a analizar en la carrera de literatura, por ejemplo, ni siquiera en la de, digamos, comunicación, como de ciencias sociales, sino que empiezas a analizar datos que son más, por ejemplo, afectivos. Y se me venía siempre a la mente una idea de como que no hay una separación mucho entre quizás en esta investigación específica, con esas entrevistas, no hay una separación entre la naturaleza y la cultura, y tampoco había una separación entre, por ejemplo, el canon occidental y los relatos del abuelo, porque, por ejemplo, justo la lectora Itonama, ¿no? Del pueblo Itonama, ella, por ejemplo, decía que le había leído la Ilíada, ¿no? O sea, que había leído Shakespeare, que no sé qué, o sea, tenía todo eso ya en la casa, pero no eran sus primeras experiencias de lectura. Pero al mismo tiempo es como que cuando hablaba de los cuentos de su abuelo también no había una separación. Tampoco había una separación entre qué será cultura, qué será naturaleza. Entonces, cuando hablaban por ejemplo, las historias que contaba el abuelo, como cuando llegó el jaguar, digamos, ¿no? A la comunidad, atacó a la gente, bla, bla. No era como que había una separación entre como esto es ficción, sino que realmente los personajes eran personas sus tíos, digamos, ¿no? O sus abuelos. Entonces me ha parecido interesante y creo que ha afectado en mi escritura en intentar no separar tanto los mundos, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy escribiendo un libro de una novela que, digamos, mezcla mucho mística con ciencia y poesía con ciencia, digamos, ¿no? Que sería como arte, ciencia o espiritualidad todo junto, digamos. Y que como si no tuviera una separación, porque realmente creo que eso es lo que más me
me ha llamado la atención de estas entrevistas es que no había separación entre las cosas, sino que todo tenía como, era como un entramado, ¿no? Como que no había una especie de separación tajante. Esto es un libro y este es un cuento de la radio comunitaria y este es el abuelo. O sea, no había como una jerarquía tampoco. Y creo que eso yo también lo he visto en un libro que se llama La vida no es útil, creo que se llama, es de Ailton Krenak, que es un indígena del pueblo Krenak de Brasil, y él también como que empieza a citar muy promiscuamente, digamos, no, o sea, no es de esas personas que dicen solo voy a citar autores indígenas o solo voy a citar autores occidentales, sino que es como que empieza, y lo mismo hace esta lectora, las dos, la de los fanzines y la lectora de la Amazonía, las dos hacen lo mismo, como que no tienen una especie de, no, que a veces tenemos, digamos, ¿no? No siempre, a veces también mezclamos, pero digamos que hay personas que sí son un poquito más conservadoras y que sí separan las cosas, pero en este caso siento que eso fue lo que más me afectó a nivel escritural, digamos, y de inspirador, digamos, ¿no? De cómo es que estas lectoras mezclaban todo. Eso. Gracias por compartirnos, Joan. Claro, bien lindo lo que ha dicho Joan, porque si podemos ver las dos investigaciones, como decía al inicio, aún en el molde más científico que ha sido la investigación en la universidad, hemos logrado encontrar cosas muy interesantes sobre las mujeres, pero también cosas muy interesantes en lo lúdico, ¿no? Que nos relaciona con esto, con esta otra investigación que no ha tenido así los moldes académicos totales, pero ha permitido también un conocimiento importantísimo sobre, podemos decir, momentos para un perfil de la lectora en Bolivia, porque se ha podido abarcar a muchos tipos de lectoras, de edades y demás, ¿no? Entonces, yo para ir cerrando ya esto, en primer lugar yo quiero agradecer pues a estas investigadoras que se han animado a seguir este camino conmigo. Yo les agradezco, he aprendido mucho de ellas y pues seguimos cruzando deditos para que las instituciones nos publiquen, ¿no? Y bueno, y muchísimas gracias al Centro de España por acogernos aquí y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que se han animado a venir a oír este tipo de investigación que se hace poco en Bolivia, que nos hemos animado nosotros a hacer. Eso, chicas, ¿no ves? Chao. Chao, Joan. Chao, Mari Carmen. Chao, chicas. Gracias. Wow, muchas gracias.